Buenas noches, mi gente. Bonsoir. ¿Cómo se va? Bueno, mi gente, este es el segundo video de reflexiones de un migrante. Y el tema de hoy es conseguir trabajo. He tenido muchas charlas y he escuchado a mucha gente y por eso creo que es importante grabar este video. Me gustaría dar mi punto de vista y ver si mi punto de vista puede ayudar a la gente a entender mejor lo que hay que hacer para conseguir mejores oportunidades. En la charla anterior, en Reflexiones de un migrante, la primera, yo hablo del idioma. Les explico la importancia del idioma. Entonces, esta es la continuación, un poco ya más extendida, dirigida a las personas que quieren buscar trabajo. ¿Qué sucede? Que yo siempre he sido empresario, siempre he sido dueño de mis empresas y normalmente he estado en el otro lado, el que contrata gente. Yo no necesito buscar trabajo porque normalmente genero trabajo. Y en mi caso, yo trabajo como autónomo, o sea, yo estoy en el escalón más bajo de empresario que uno puede estar en Canadá, que es autónomo, como chofer Uber. Para mí eso es el nivel de empresa más pequeño que hay. Comenzando porque evidentemente no tengo jefe, pero puedo empezar a demostrar y puedo empezar a construir como una pequeña empresa. ¿Por qué les comento todo esto? Porque más adelante verán la importancia de lo que yo les estoy diciendo. Yo siempre digo que Canadá es un país lleno de oportunidades. Y es verdad, hay muchas oportunidades a todos los niveles. Ahora, a mí me sorprende personas que me preguntan, Francisco, ¿tienes algún trabajo? No consigo trabajo, estoy buscando trabajo y no consigo. A mí eso me sorprende porque, bueno, Canadá hay mucho trabajo. Les voy a poner un par de ejemplos. Yo he visto letreros de Coca-Cola que dice, venga a la entrevista y véngase preparado para trabajar inmediatamente. O sea, si quieres buscar trabajo, trabajo hay. Amazon contrata muy rápido. Necesitan siempre mucha gente. Ahora, ¿esa es la mejor oportunidad? No es la mejor oportunidad, pero si necesitas trabajar inmediatamente, pues hay oportunidad para trabajar inmediatamente. No significa que sea la mejor oportunidad, porque eso es diferente. Ahora, me gustaría que se imaginaran lo siguiente. En Montreal hay aproximadamente 2.8 millones de personas. Y vamos a decir que esas 2.8 millones de personas todas están buscando una mejor oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha competencia. Ahora, de esas 2.8 millones de personas, 2.5 millones hablan perfecto francés e inglés, son bilingües totalmente. Tienen una ventaja que nosotros no tenemos. ¿Cuántos de nosotros migrantes hablamos perfecto francés y perfecto inglés? Hay muchos que hablan muy bien inglés, pero no hablan francés. Hay otros que ya aprendieron francés, pero todos no hablan inglés. Como yo. Yo me defiendo en inglés, pero soy muy básico. Hablo mejor francés que inglés. Y eso toma años poder hablar bien las dos lenguas. Entonces usted está compitiendo con 2.5 millones de personas que ya, sin que usted haya hecho nada, ya ellos hablan perfectamente los dos idiomas. Entonces, ¿por qué yo grabo este video? Porque es importante que ustedes reflexionen y entiendan que las buenas oportunidades están ahí. Hay muchísimas buenas oportunidades. El tema es si usted está preparado para esas buenas oportunidades. Si no lo está, aquí hay muchas maneras para poder estarlo. Entonces, esto es un mensaje de optimismo, donde les digo, sí existen muchas oportunidades, más de las que ustedes se imaginan. Pero usted tiene que esforzarse
para poder conseguir y poder ganar una de estas oportunidades. Yo he discutido con algunas personas que me dicen, no, es que en mi comunidad no tienen oportunidades. El problema no creo que sea la comunidad. No creo que el tema sea de dónde vienes, de qué color eres. El tema es que si estás o no estás preparado para esa oportunidad. El problema es que mucha gente quiere esa oportunidad y no está preparada para esa oportunidad. Ahora, ¿qué sucede? Aparte de eso, nosotros llegamos sin experiencia canadiense. ¿Eso qué quiere decir? Usted nunca ha trabajado en Canadá. Nadie lo conoce. No es suficiente hacer un currículum canadiense y empezar a mandar por correos y ya. No es suficiente para conseguir buenas oportunidades. Por ejemplo, imagínese que usted quiere conseguir una mejor oportunidad. Si usted hace lo que hace todo el mundo, es uno más. Y si usted es uno más, ¿por qué esa oportunidad te la van a dar a ti? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces para ser diferente o ser mejor que los demás? ¿Cómo demuestras que eres mejor que los demás? Entonces, lo que necesitas es conseguir una oportunidad para entrar en la empresa que quieres trabajar. Y una vez que entras, empezar a escalar. No puedes comenzar arriba porque no tienes cómo demostrar que tienes la capacidad para ese puesto que está arriba. Entonces, mi recomendación es, primero, si quieres entrar en una empresa, lo primero que tienes que hacer es estudiar la empresa. Escoge 2 o 3 empresas, las que más te gusten. Averigua sobre la empresa. Tienes que averiguar todo sobre la empresa, qué hace, cuánto factura, cuántos empleados tiene, dónde está su sede principal, si es una transnacional, si es una empresa quebecoa, si es familiar. Tienes que saber todo sobre esa empresa. Todo. Tiene contratos con el gobierno, es privada. Tienes que saber todo, o por lo menos muchísimo sobre esa empresa. Una vez que sabes muchísimo de esa empresa, empieza a ver cuáles son los puestos de trabajo que ofrece esa empresa. Una vez que ves los puestos de trabajo, si hay algo atractivo, postúlate para ese puesto. Pero no te postules como todo el mundo que manda un CV y ya, eso es todo. No, no funciona así. O bueno, pues que te funcione, pero las probabilidades son mínimas. Mi recomendación, ¿cuál es? Crea una carta. Como ahora conoces a la empresa, crea una carta y mándala con tu currículum diciendo por qué a ti te gustaría trabajar en esa empresa. ¿Por qué tú crees que podrías hacer un buen trabajo en ese puesto de trabajo? Entonces, una vez que hagas eso, puedes tener una posibilidad mayor que los demás porque estás demostrando que conoces a la empresa, que te interesa realmente trabajar para esa empresa y que te interesa realmente trabajar en ese puesto de trabajo. Si quieres ir más allá, no te conformes con mandarlo por correo. Si fuera yo, hago por correo y también voy todos los lunes, escucha bien, todos los lunes voy y presento mi currículum en persona y digo, vengo a ofrecer mi servicio. Currículum y carta. Y el siguiente lunes vuelvo a ir y digo, quiero hablar con los recursos humanos. Ah, no, que no puede, que está ocupado. No importa, yo vengo a hablar con recursos humanos. Vengo a presentar mi servicio. ¿Qué sucede después que usted vaya durante 4 semanas? O durante 6 semanas. Van a decir, wow, esta persona realmente está interesada en trabajar aquí. Puede que el puesto ya no esté. Puede que tengas que ir por otro puesto durante ese tiempo. Lo importante es que tú estás demostrando que no eres igual a los demás. Porque eres insistente y porque realmente quieres trabajar en esa empresa. Y si en este país una empresa valora algo, es que un trabajador quiera trabajar en esa empresa. ¿Por qué?
como existen muchas oportunidades, la gente se va saltando de una empresa a otra. Y como tú estás demostrando que quieres trabajar en esa empresa, eso es un punto a tu favor. Y estás haciendo algo diferente. Si eres igual, no te van a dar la oportunidad, es muy difícil. Tienes que ser diferente, pero diferente para mejor. Demostrando que realmente tú puedes dar mucho más y que tú puedes esforzarte. Ahora, si usted no habla bien el idioma y usted va a tener una entrevista de trabajo y usted no practica antes, no le va a ir bien. Tiene que practicar antes. Puedes pedir el favor a un profesor o a un amigo o a alguien que ya hable francés, que te haga preguntas. Hay videos, muchísimos videos en YouTube, muchísimos videos de entrevistas de trabajo, de qué es lo que hacen normalmente las empresas. Estudie, prepárese. Usted no está buscando una buena oportunidad. Si se la están dando, usted tiene que esforzarse por ir lo más preparado posible. Puede que te hagan preguntas que no te esperes. Tienes que ser sincero. Sincero, y disculpen por la tos, pero muy cuidadoso con tu respuesta. Porque aquí tienes que aprender a pensar como piensan las empresas. Por eso es bueno informarse, ver videos, ver entrevistas, ver consejos, prepararse. Para que tengan una idea, una persona normalmente, el sueldo mínimo aquí son $15. Esos son $30,000, $32,000 al año. Hasta $40 o $50,000 podría decirse que ese es el grueso de los trabajos que existen en Canadá. ¿Qué es sueldo mínimo? Cuando usted quiere más de $40,000, $50,000, usted tiene que demostrar ciertas habilidades. Si no, tú puedes tener todas las habilidades, pero si no hablas el idioma, ¿cómo vas a demostrar tus habilidades? Entonces, por eso es tan importante. Y mi primer video es idioma, francés e inglés. Una vez que usted ya tiene francés e inglés, o uno de los dos idiomas, usted puede optar a algo mejor. Pero desde mi punto de vista, ¿qué es lo más importante? Que entres en la empresa que tú quieres, la que te gustaría. Y no importa si entras de barrendero. Ahí haz el mejor trabajo como barrendero, como siempre les digo, no importa lo que hagas, sé el mejor. Intenta ser el mejor. Y ahí empiezas a escalar. Ahí empiezas a meter currículum. Otra vez, pero ya estás adentro. Donde estás demostrando que eres puntual. Llegas siempre a la hora o antes. Siempre estás disponible para trabajar si hace falta horas extras o algo. Siempre eres educado. Siempre eres honesto. Y empiezas a demostrar que vales mucho más que para barrer. Y seguramente te van a ir dando oportunidades para que puedas escalar. Eso es lo que le llaman experiencia canadiense. Todos comenzamos desde el puesto más abajo. O bueno, siempre hay sus excepciones. Hay gente que lo ha hecho antes de venir, o traslados o cosas, y han tenido pues una mejor oportunidad de comenzar más arriba. Yo mismo, como empresario, estoy comenzando en el escalón de más abajo. Soy chofer Uber. Ese es el escalón más abajo de un empresario. Es autoempleado, pero tú puedes empezar a demostrar que eres un buen administrador porque te administras bien, tienes buenas finanzas, mientras vas haciendo tu trabajo vas proyectando a ver qué otra cosa puedes hacer para tener un mayor crecimiento, como hago yo. Ya tengo una empresa y estoy estudiando para consejero financiero. ¿Por qué? Porque como consejero financiero, se los he dicho muchas veces, sé que voy a ganar mucho más dinero que como chofer Uber. Y es mi trabajo, es mi empresa, es mi propio negocio. Entonces, lo importante es que te veas en esa proyección. ¿Hay oportunidades? Muchísimas oportunidades.
Para que tengan una idea, en todos los puestos de una empresa, hace falta gente. El tema no es que ahí está el espacio. El tema es tú tienes la capacidad, el idioma y estás preparado para ese puesto y tienes cómo demostrarlo. Porque muchas veces hay gente que dice, sí, yo estoy preparado. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo vas a demostrar si nunca has trabajado en Canadá? ¿O cómo lo vas a demostrar si no tienes el idioma? Pues hay que pensar en eso. Idioma, comenzar a demostrar. Y una vez que tú vas haciendo esto, vas a poder escalar. Paciencia. En este país puedes conseguir todo, pero con paciencia. Paciencia, estudio, dedicación, disciplina, paso a paso. Una vez escuché a una persona que decía, ay, pero es que a mí no me dan oportunidades. Y yo le pregunté, ¿cuántos años tienes viviendo aquí? Y me dice, 8. ¿Cuál ha sido tu trabajo más largo en esos 8 meses, en esos 8 años? Y me dice 6 meses en un trabajo. Entonces estás saltando de trabajo en trabajo. ¿Qué le estás demostrando tú a los empleados? Perdón, a los empleadores. Que no eres una persona estable. No les gustan las personas que no son estables. Porque mientras te entrenan, mientras agarras el ritmo, todo eso para que te vayas, para que volver a entrenar a otro, no les gusta. Te descartan. Entonces, ¿qué es lo que hace las personas normalmente exitosas aquí a nivel de buscar empleo? Entran en una empresa con todo esto que les estoy diciendo. Una vez que están dentro de la empresa, tratan de escalar en la misma empresa. Pero mientras tanto empiezan a buscar en otras empresas similares. Ya tú sabes cuál es el proceso. Es saber todo sobre la empresa, mandar una carta y pedir un mejor trabajo en esa otra empresa. Entonces, cuando ya hay otra empresa que te ofrece algo mucho mejor, es que puedes cambiarte. Y empiezas a escalar. Para que tengas una idea, antes de contratarte en otra empresa, van a llamar a la empresa en donde tú trabajas para preguntar por ti. ¿Qué tal haces el trabajo? Tienes que saber esto. Conozco varios casos. Entonces, si has hecho un buen trabajo, van a hablar bien de ti. Si has hecho un mal trabajo, no van a hablar bien de ti. Entonces es importante hacer un buen trabajo siempre. Las oportunidades, lamentándolo mucho, no son para los mediocres. Los mediocres van a conseguir trabajos mediocres. Y los que hagan un muy buen trabajo, un excelente trabajo, van a tener más oportunidades de escalar. Entonces, ¿existen oportunidades en Canadá? Por supuesto, muchísimas. Lo que tienes que entender es que tú tienes que estar preparado para esa oportunidad. Si tú estás preparado, vas a tener posibilidades. Si no estás preparado, las posibilidades son nulas o cero. Pero cuando te den una oportunidad, aprovéchala al máximo. No la desperdicies. No importa qué tan difícil sea el comienzo. Aguanta. No significa que te vas a dejar explotar. Algo que es muy importante. Yo no soy un experto, pero tengan mucho cuidado con los trabajos en negro, porque los trabajos en negro no traen nada bueno. Primero, es algo ilegal, y en Canadá, si hay algo que no les gusta, es que la gente haga cosas ilegales. Entonces, no, ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es hacer las cosas correctas, hacerlas bien hechas, entrar con sus trabajos, con su contrato. Ay, que es que hay que pagar impuestos. Sí, este país funciona porque todo el mundo paga impuestos. Ahora, si usted no quiere pagar tanto impuesto, existen formas legales de mecanismos que el gobierno ha creado
para que usted pague menos impuestos. Lo que no te van a hacer pagar menos impuestos para que tú salgas a tomar. No, eso no, el gobierno no te va a ayudar en eso. Pero sí te va a ayudar en que puedas abrir cuentas de ahorro para la vejez, cuentas para comprar tu casa y puedas descontar de impuestos. Evidentemente, como yo estoy estudiando para consejero financiero, ese tipo de temas yo los estoy estudiando. Y solo se los puedo comentar por encima para que puedan más o menos entender que existen formas, existen formatos. Pueden contactarme a mí y yo les voy a conseguir una reunión con las personas que me entrenan a mí para que les expliquen con detalle. Pueden hablar con su contador de confianza o pueden buscar cualquier consejero financiero, que hay bastante, y que les explique con detalle esto. Entonces, el camino en Canadá es idioma, estar preparado para las oportunidades. Cuando te dan la oportunidad, esforzarte al máximo. Aguantar, porque normalmente los primeros trabajos no son fáciles. Pero cuando pasas ese periodo de prueba, te van a dar más oportunidades o puedes ir consiguiendo otras oportunidades. Porque ya estás demostrando que tú eres un buen trabajador. Y poco a poco vas escalando. Existen formas de mejorar tu vida financiera. Por supuesto, nosotros siempre estamos dando charlas gratuitas explicando cómo se hace. Mucha gente me dice, me quiero comprar una casa, pero no me gustan las finanzas. Lamentándolo, tienes que aprender algo de finanzas si te quieres comprar una casa. Imagínense que en este trabajo, en este país, cuando tú vas a escalar y vas a conseguir puestos más altos de trabajo, hasta tu historial financiero van a revisar que tú no tengas deudas, que no seas mala paga. Por eso es tan importante entender el sistema canadiense de trabajo financiero, todo. Todo está relacionado. Impuestos. No, yo quiero pagar impuestos. Si tú no pagas impuestos, usted no gana dinero. Usted no gana dinero, usted no paga impuestos. ¿Cómo vas a comprarte una casa? ¿Cómo vas a demostrar que puedes comprarte una casa? Entonces, mi consejo es, esfuércese, hagas un plan. Hay un ejemplo que les voy a poner muy, muy sencillo. Yo tengo $100,000 y los quiero invertir. Y tengo dos amigos. Tengo un amigo que vive humildemente, que tiene un Corolita viejo oxidado. Y tengo un amigo que resulta que es inversionista y tiene una casa de lujo, 4 carros, se la pasa de viaje y le va muy bien. ¿A quién le pediría usted un consejo de dónde invertir sus $100,000? ¿A cuál de sus dos amigos? Pues evidentemente al que tiene resultados. El que tiene resultados te está diciendo que lo hace bien. No significa que su consejo sea un 100% el mejor, pero te va a dar seguramente un mejor consejo que el que no tiene buenos resultados. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Este ejemplo se los estoy poniendo porque lo mismo sucede cuando buscas trabajo. ¿A quién le vas a pedir consejo? ¿Al que está igual que tú? ¿Al que está peor que tú? Cuidado con eso. Busca a los que ya lograron estar arriba, a los que ya van en un buen camino, que tienen mejores salarios, 80,000, 100,000, 150,000. Pregúntales cómo lo hicieron, cuál fue su camino. Ese es al que tú le tienes que pedir consejo. Cuando uno se junta con profesionales, uno termina siendo más profesional. Entonces, por ejemplo, un pequeño, así, consejo. Si yo tuviera que buscar trabajo, yo me buscaría un headhunter, un cazatalentos, uno bueno, que esté bien recomendado. Me reuniría con ellos y les diría, mira, yo quiero buscar trabajo, me gustaría llegar hasta aquí, guíame y dime cuál es el camino. Ellos te van a decir,
qué deberías estudiar, qué cursos deberías hacer. Ellos te van a ayudar a buscar trabajo. Eso sí, eso no es gratis, se van a llevar una parte de tu sueldo. Pero es un camino con expertos que normalmente deberían de poder ayudarte a llegar más rápido a ese camino que tú quieres. Te van a ofrecer que vayas a una empresa, después a otra y así hasta que llegas a escalar, 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 escalar. Pero es un trabajo en conjunto. Entonces, si vas a buscar ayuda, busca ayuda de los que ya tienen resultados o de profesionales. Si vas a buscar en tu comunidad, busca, como te digo, a los que ya tienen buenos resultados. Porque ellos te van a dar mejores consejos. Esa es mi reflexión con respecto a buscar trabajo. Después voy a grabar una reflexión con respecto a los empresarios, a los emprendedores, a las personas que están tratando de montar sus propios negocios. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Así que, bueno, mi gente, espero que tengan excelente noche. Espero que mi reflexión les haya servido de algo. Espero que los ayude a tener una mejor visión, a entender que sí existen oportunidades, pero que usted debe estar preparado. Buenas noches. Y recuerda, para tener una vida extraordinaria, tú debes ser extraordinario.